Muy buena gente, bienvenidos a este humilde canal llamado Sonoman, en el cual, si son inteligentes y tienen un poco de conocimiento, ya sabrán de qué vamos a hablar con el título. Vamos a hablar de música, vamos a analizar discografías, y yo pensaba y pensaba y le daba vueltas, con qué disco puedo empezar, con qué banda puedo empezar, y dije, a ver, si estos tipos inventaron el rock psicodélico, supuestamente. Inventaron eh, el punk, inventaron todo, hasta los Terian inventaron sin querer. ¿Cómo no me van a inventar el canal a mí? Estamos hablando ni más ni menos que de la banda más importante de todos los tiempos, los Beatles, con su primer disco, Please Please Me, traducido fantásticamente acá en la República Argentina como por favor yo. Brillante. Dijeron please, por favor, me, yo, por favor yo. Increíble. Pero primero tenemos que hacer un poco de historia, lógicamente. No voy a contar toda la historia porque este disco fue lanzado el 22 de marzo del año 1963, pero los Beatles no se forman en el 63 y en el 62. Los Beatles nacen, acá ya nos metemos en la historia, en el año 1958 de una idea que tuvo un joven de Liverpool, más precisamente del distrito Penny Lane, llamado John Lennon, un joven de 16 años, que tras escuchar canciones de Smokey Robinson, pero sobre todo de Elvis Presley, decide armar un grupo de rock que él nombra inicialmente como The Quarrymen. The Quarrymen es una banda que él decide formar, donde en un principio eran varios integrantes, como eran primeramente las bandas de rock. Las bandas de rock en sus inicios tenían 8 o 10 integrantes en muchos casos. Lennon comienza como guitarrista y vocalista principal, con capacidades limitadas, sobre todo como guitarrista. Únicamente él sabía tocar el banjo, por ende tocaba 3 cuerdas de la guitarra. Y en un festival, vamos a decirlo así, barrial, que se hace en Liverpool, conoce a otro joven, un año menor que él, de 15 años, llamado Paul McCartney, que tenía habilidades un tanto más avanzadas con la guitarra, y le propone unirse a su banda. Lennon acepta un poco de regañadientes porque era mejor músico que él en aquel momento y sentía que lo opacaba, pero lo dejó unirse. Comienzan a forjar una bella amistad a partir de compartir tiempo, de componer, de que Paul le enseña a tocar la guitarra prácticamente. Y Paul le dice, che, yo tengo un amigo mío que toca mejor que yo, incluso. Se llama George Harrison, y apenas tenía 14 años en aquel momento, era el más joven de la banda, por muchísima diferencia. Lennon dudaba por su corta edad, pero cuando lo escuchó tocar, dijo, dale, vamos a meterlo. A partir de ahí la banda comienza a mutar, comienzan a sacar integrantes, bueno, va cambiando la cosa. Hasta que en el año, finales del año 59 y principios del 60, por iniciativa de Lennon, y sintiendo que en Liverpool no tenían tanto espacio y que les hacía falta ganarse experiencia tocando arriba del escenario para fundir una especie, vamos a decirlo así, de energía y de química entre ellos, deciden irse a tocar a Hamburgo. Hamburgo era una ciudad costera de Alemania que, voy a decirlo eh, rápidamente, era una ciudad de malvivientes, donde lo que había era puticlubs, bares, prostitutas, marineros borrachos que se gastaban su poco dinero en eso, en vicio. Y claro, ellos tocaban en un bar en específico y tenían que hacer turnos de 10 horas, lo cual les provocaba mucho cansancio, tenían que tomar pastillas para poder aguantar, pero también les generó una química entre ellos espectacular a la hora de tocar. En el momento que van a Hamburgo, la banda contaba con 5 integrantes: Lennon, Harrison, McCartney en guitarra y voz, Pete Best en batería, que se une un día antes de viajar a Hamburgo, debido a que tenía batería y eso tentaba mucho. Se unió más por eso que por su habilidad como baterista. Y Stuart Sutcliffe, que en aquel momento era el mejor amigo de John Lennon, era el bajista, y decide
mitad de esta especie de gira, vamos a decirlo así, dejar la banda por su novia que había conocido ahí en Hamburgo, que como dato fue la creadora del peinado Beatle, lo peinó a él de esa manera y los otros lo copiaron. Y además porque la verdadera pasión de Stuart era el arte plástico, pintar. Vuelven a Inglaterra, ya sin Stuart, con Paul habiendo tomado el rol de bajista, y conocen al mayor artífice de su éxito junto a la habilidad compositiva de Lennon y McCartney, que fue su manager, Brian Epstein. Lo conocen en una de las noches que ellos tocaban en The Cavern, lo vio, y a Brian le sorprendieron, lo vislumbraron. Dijo, estos chicos son muy buenos, y percibió un carisma que en aquel momento era mayor a la habilidad que tenían como músicos. Entonces lo firmó y le dijo, yo los voy a hacer conocidos. Y Lennon, con su velocidad mental, le dijo, no, nosotros te vamos a hacer famoso a vos. Siguen tocando. Lo primero que hace Brian es cambiarles la imagen. Dice, ya está las camperitas de cuero, los pantalones rotos. No, pónganse traje, ya están grandes. Y se ponen traje, y lo cual atrajo a más público. Tienen una audición con Decca, un tiempo antes de esto. Decca los rechaza, alegando que los grupos de guitarra iban a pasar de moda. Un poco se equivocó Decca, pero bueno. Y al tiempo Brian les consigue un contacto con EMI. EMI, como estaba sobrecargada de artistas, decide mandarlos a su subsidiaria Parlophone, porque además eran vistos como un grupo menor. La subsidiaria Parlophone estaba al mando, dirigida por George Martin, un productor que en esa época apenas tenía 27 años. Y remarco esto porque vos ves fotos de George Martin y claro, basándonos en los estándares actuales, George Martin parece que tiene 40 y tenía unos pocos años más que los Beatles. George Martin los escucha cerca de octubre más o menos del 62 y según lo que dijo él, no le parecieron músicos muy buenos técnicamente hablando ni a la hora de ejecutar. Sus canciones propias tampoco le resultaron muy buenas. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿por qué los fichó entonces? Porque si no los podrían haber mandado a su casa. Los fichó, esto admitido por el carisma que tenían. Porque le transmitieron un bienestar que no le había transmitido a nadie. Y él sintió que si le hacían sentir eso a él, se lo podían hacer sentir a montones de personas. Y que si encima mejoraban como músicos, que era posible porque tenían con qué, podía llegar a decirles un poco bien. Graban el primer single de la banda en octubre. Perdón. Lo publican ese mismo mes. El primer single fue Love Me Do, con pieza I Love You como cara B. Y George Martin se sorprende porque sorpresivamente Love Me Do fue número 17 en las listas nacionales del Reino Unido. Fue número 1 en Liverpool, en las listas de Liverpool. Y claro, se sorprendieron porque sí, un número 1 en Liverpool es bueno, pero ellos tenían toda su base de fanáticos ahí, se lo esperaban. Pero un número 17 a nivel nacional, pero una banda que hasta ese momento era desconocida, era muchísimo, verdaderamente era muchísimo. Después de esto, y sorprendido por esto, Brian May, George Martin, sugiere grabar un disco, pero antes graban un single más, que termina saliendo ya en enero del año 63. Este single fue Please Please Me, que sale con Ask Me Why como cara B. Cuando terminan de grabarlo, John Martin les dijo, dama, ¿cómo fue que dijo? Señores, tienen en sus manos su primer número 1. Él lo dijo como una frase alentadora, pero increíblemente tuvo razón. Please Please Me fue número 1 en Inglaterra, aunque hay un poco de polémica al respecto de eso, porque fue número 1 en un ranking que no era el NME, que era el ranking nacional de Inglaterra. Entonces mucha gente dice que no, pero fue número 1. Esto hizo que el apuro por grabar un disco fuese mayor. Y en febrero del 63 entran a grabar el disco. El disco se grabó todo en un día.
menos estas 4 canciones que habían salido como singles previamente. Y bueno, de historia estamos bien. No olvidé contarles nada importante. Y de historia estamos bien. Vamos a pasar al análisis, ¿no? ¿Qué onda con Please Please Me, no? ¿Cómo sale parado Please Please Me? Primero tenemos que entender algo. Por favor, yo, Please Please Me, es un disco que es el primero. Y hay que entenderlo como tal porque yo creo que tiene dos facetas, dos maneras de entenderse Please Please Me. Como debut es fantástico. Como debut es buenísimo. Nada se escuchaba tan fresco como se escuchaba Please Please Me en la época. Y como debut fluye increíblemente bien. Tiene fuerza, tiene ritmo, es un disco de beat muy bueno. Donde ya se nota lo bien que tocan, no por ser músicos increíblemente técnicos, sino porque tiene alquimia. Y no lo dije antes y me lo guardé para ahora. Y el que sabe la historia de la banda dijo: "Oh, te estás olvidando de algo". No me estaba olvidando, lo hice a propósito. Esta alquimia, ¿quién la generó? La genera el último miembro que ingresa a la banda, que es ni más ni menos que Ringo Starr. Ringo Starr termina siendo un pegamento. Ringo Starr ingresa porque, porque a la hora de que firman con Parlophone, George Martin les pone una condición que era echar a Pete Best, porque consideraba que no pegaba ni con la onda siquiera visual de la banda. Ellos acceden porque ellos tenían a Pete en la banda, porque tenía batería, pero Lennon, supuestamente fue Lennon el que lo recordó, eh, conocía los 4, pero recordó de él un baterista que también era Liverpool, un par de años más grande que ellos, que era ni más ni menos que Richard Starkey, Ringo Starr. Y es increíble porque Ringo, sin ser un baterista impresionante, entró en el momento justo y a pesar de que podía haber tipos con más talento que él, ingresó y a partir del ingreso de Ringo es que comienza la senda exitosa de los Beatles. Era el elemento que faltaba. Era el elemento que faltaba. A George Martin tampoco le gustaba, por eso la versión de este disco, el Love Me Do, que no es la misma que el single, la del single toca a Ringo, pero en esta no lo convencía. Y por eso hizo grabar las dos versiones. Entonces, claro, musicalmente Please Please Me, ¿qué nos ofrece? Una banda potente. La idea de este disco era plasmar esa potencia que ellos tenían en vivo. Más, se pensó grabarlo en vivo en The Cavern, pero cuando George Martin vio las condiciones acústicas y demás, lo descartó. Y este disco, los temas que están son los temas que ellos tocaban en The Cavern y en un repertorio que se sabían de derecho y al revés. Por ende, por eso tuvieron la facilidad de grabarlo en un día. Tiene covers, obviamente que tiene covers, casi en una práctica muy común. En esta época no era normal que un artista tuviera todos temas originales, ni los artistas grandes tenían todos temas originales. Grandes me refiero de estatus. Y en esta época. Entonces, claro, como disco, Please Please Me es un disco normal. Y no por criticarlo por cosas que los próximos discos van a tener, porque esa sería una crítica deshonesta. Porque cuando estos muchachos graban este disco, nadie se imaginó que van a ser el fenómeno que fueron. Por ende, yo no lo puedo criticar por tema de producción. Y no. Sí, canciones obviamente iban a evolucionar muchísimo, pero es un buen pantallazo inicial de lo que son los Beatles de su primera época, primera época. Cruda, más fresca. Y vamos a la canción por canción, ¿no? Que es la última parte del análisis y la más interesante. Podría leer los títulos en español, pero no, vamos a tomarlo en serio. El disco comienza con I Saw Her Standing There. Tema de ellos, tema de Lennon McCartney, tema de Paul. Y este tema originalmente se llamaba Seventeen, que a sugerencia de George Martin cambiaron el título. George dijo: "Che, evitemos controversia, cambien el título". Y claro, con este tema también hay mito porque, claro, la primera palabra del primer tema del primer disco de los Beatles es un one, es un uno y es un conteo encima. One, two, three, four y arrancan a tocar. Y es un tema que es una buena carta de presentación. Yo no me imagino mejor arranque para el disco que I Saw Her Standing There. ¿Por qué? Porque es un tema con mucha energía, que funciona muy bien, donde la banda suena bien acoplada, la rítmica de Lennon es bastante buena, no se aprecia mucho, pero es buena. El solo de Harrison está muy bien logrado. No es un solo wow, pero está bien. La batería de Ringo marca el ritmo y Paul canta espectacularmente bien, mostrando que era un gran cantante de sus inicios, que sobre todo, algo muy valorable, ya tenía un estilo muy marcado siendo muy joven. La línea de bajo, como un datito de color,
está sacada, es la misma que la de un tema de Chuck Berry, que es I'm Talking About You. De hecho, los Beatles era un tema que tocaban en vivo y de tocarlo, y cuando ya Paul tenía la idea de la canción, agarró la línea de bajo a I'm Talking About You y la puso acá, y es la misma. La misma. Un tema muy bueno más para iniciar el disco. Esos Ever Standing There, como tema original, es el mejor del disco y podemos decir que es la mejor canción del disco. De ellos es la mejor canción del disco. Luego viene Misery, otro tema original. Este tema está compuesto por Lennon y McCartney, es más de Lennon y es floja. Es floja, sí, es floja. Siento que intenta ir hacia un lado que a la banda no le queda bien. Está medio cansino. Yo lo noto como que no lo noto flojito de papeles. Es una composición que, claro, hay que tener en cuenta que no es de las primeras y bueno, surgió este tema eh, en una gira que habían hecho, me acuerdo, en el 62 con un artista, no me acuerdo, Helen Shapiro creo que se llamaba. Eh, el tema trataba una cosa, volvieron y lo arrancaron a reescribir y querían darle el tema a Shapiro para que la grabara, pero el manager de ella eh, decía que la letra era muy pesimista, ¿no? Y no la grabaron y ellos se lo quedaron. Eh, y bueno, la grabaron. Está bien. Me parece que no. No, no, no. Ese está el primer truco de producción, como dato, que es que las pistas las pusieron al doble de velocidad para que la pista del piano que está grabada más lento entrara mejor. Porque el disco lo grabaron un día, pero George Martin le puso sobre grabaciones posteriormente. Luego viene el primer cover del disco, que es Anna Go to Him. Anna es un cover increíble. Mi cover probablemente favorito del disco. Y acá menciono, Lennon es el mejor cantante de la década del 60. O uno de los mejores. El más importante indiscutiblemente. Y los Beatles no son mi banda favorita, pero es la verdad. Nadie cantaba como Lennon. No porque tenga la mejor voz a nivel técnico. No. Nadie cantaba como John Lennon porque nadie te transmitía lo que transmitía Lennon. Este tema es un tema tristísimo que habla de un tipo que la novia lo, lo, lo deja, él sabe que lo está dejando, pero le pide que si realmente ella es feliz con lo tipo, que se vaya con él. Y Lennon te lo transmite de una forma increíble. Era una de las canciones favoritas de Lennon, esta de Smokey Robinson. Y Lennon intentó replicarla con muchísimos temas en un futuro, dicho, admitido por él. Y es un tema que a Lennon le queda perfecto. Este tema no lo pudiera cantar otro que no sea Lennon. Un temazo, Ana. Lo recomiendo fuertemente. Mi recomendación, siempre que hablo de este disco, recomiendo a Ana. Porque está media dejada de lado. Al que es fan de los Beatles, lo conoce, le gusta. Pero el que no la conoce. Denle una oportunidad a Ana. Un temazo total. Luego viene Chains. El primer tema cantado por Harrison. El primero grabado ese día fue otro, pero este fue el segundo, un cover. Y es mala. Esta es mala, discúlpenme. Se notaba que la voz de Harrison no había madurado. Harrison tenía creo que 18 años cuando grababa este tema. Y se nota la inmadurez en su voz. Y se nota bastante. Desafina, de hecho, se pega unas desafinadas que son terribles, le erra los tonos. Se nota inseguro. Yo creo que un poco lo mandaron al muere dándole dos canciones para que cante. Con una ya estaba bien. Pero es cortita, pasa, fluye. Es funcional dentro del disco, sin ser una gran canción, siendo mala, porque es una mala canción. Luego sigue el tema de Ringo, que es el peor tema del disco. Como vas, casi es. Sí, casi siempre es el peor tema del disco, el tema de Ringo. Boys, un cover también. Boys es malísimo. Es malísima Boys. Yo creo que Boys es indefendible. Todo bien con los fans de los Beatles si la quieran defender. Es mala Boys. Decir que es corta, creo que dura 1 minuto y 20. Cortita. Ringo encima la historia cuenta que se encaprichó y quería grabar el tema, quería grabar la voz mientras tocaba la batería. Te puede
romper la guinda. George Martin lo dejó y pasó lo que George Martin sabía que iba a pasar desde un inicio, que era que perdió el tempo de la canción mientras la cantaba. Y se nota ese desfase. Mirá que yo no soy músico, pero sí, es muy palpable, se nota. Se nota muchísimo. Y es maleta, Voice. Voice es mala. Mira que Ringo canta temas malos, pero este. No, no es el peor. Hay uno que es peor. Para dos que son peores, pero este es mala. Después viene Ask Me Why. Ask Me Why es un tema original de ellos, compuesto por Lennon. Yo siento que este tema, llámenme loco, tiene un aire a bolero latino. Por cómo está tocada la guitarra y las voces, y cómo se entran los coros. I love you, and still a minute go to show. Yo noto un cierto aire. Puede ser una sensación que me da a mí solo, pero yo noto eso. Y Ask Me Why es un tema que me gusta, es funcional. Y media mala sí, pero está buena, yo la disfruto. Aparte fue de los primeros temas que yo escuché conscientemente de los Beatles. Y me gustó. Y no la puedo despegar de eso. Fue uno de los temas que más me hizo sufrir de los Beatles. ¿Por qué? Porque todos los que escuchamos a los Beatles con auriculares sabemos que cuando se te rompe un auricular te querés matar. Porque como los primeros discos, sobre todo este, estaba pensado en mono, no estaba pensado en estéreo, está todo en un canal, la voz está en un canal y la música está toda en el otro. Y si se te rompe uno, a mí me ha pasado que se me rompió el auricular y me quedaba el canal de la voz y escuchaba la voz sin la música o viceversa. Y me quería morir. Y con Ask Me Why era uno de los temas donde peor la pasaba si te sucedía eso. Y Ask Me Why está bien. Luego viene Please Please Me, el número uno, el tema más famoso del disco y el que le dio título. Please Please Me. Please Please Me era una canción que Lennon escribió, esta también es de Lennon, eh, basada en las baladas de Roy Orbison, que a él le gustaban muchísimo. De hecho, se la mostró a Roy Orbison, porque en esta gira que hicieron con Helen Shapiro también estaba Roy Orbison. Y Roy Orbison le gustó, le dijo, che, está muy, muy buena. Grábenla cuando puedan. George Martin la escuchó y le dijo, este tema es malísimo. Textuales palabras, le dijo, es malo. Le dijo, mira, muchos temas originales mejores que este yo no tengo, le dijo Lennon. Y ellos no querían grabar covers como single. Entonces, George Martin, que algo de música sabe, le dijo, bueno, yo tengo una idea que la va a hacer más pasable. Bajar el ritmo. Claro, el tema era más rápido, hay versiones en YouTube, pueden escuchar cómo eran las primeras versiones, eran más rápidas. Por esa sugerencia de George Martin, Lennon le baja el ritmo y el tema mejora sustancialmente porque tenía razón. Están buenos los coros, está bien metida la armónica, es un tema que es funcional, funciona bien. Last night I say these words to my girl. Tienen buen ritmo, tienen. Está bien, transmite energía, transmite vigorosidad. Se entiende por qué fue el número uno. Porque vos escuchás esto, una banda que es desconocida, te sorprende. Está bien. Y acá es donde se comienza a notar la mano de George Martin. Porque este tema, si lo hubiesen sacado como single, como quería Lennon, no lo compraban ni, iba a decir ni la madre de Lennon, pero la madre de Lennon, pobre, ya sabía de este mundo. No lo compraba ni la tía Mimi, no lo compraba nadie este tema. ¿Eh? No. Gracias George Martin. Y no será la última, y es la primera, pero no es ni la última, no está ni cerca de ser la última vez que George Martin los ayuda. Luego el lado B abre con Love Me Do, el primer single de los Beatles, compuesta por Paul en su mayoría. Muy reconocible con su intro de armónica, tocada con Lennon. Yo sé que mucha gente le tiene cariño a este tema porque es el primer tema de los Beatles, pero yo hablo con mi opinión. Acostúmbrese si se suscriben a este canal. Yo opino lo que opino yo, no ando reproduciendo opiniones de otros. Yo fui a ver a Paul McCartney la última vez que vino a Argentina. Cuando tocó Love Me Do sentí que me estaba robando la plata. Todo bien con los Medus, se disfruta. Yo tengo un video, la grabé un poco y me puse como loco cantando. Yo digo esto y canté como una gorda fan asquerosa de Paul McCartney, pero la realidad es que es un tema normal, que es justificable dentro de este disco, porque, bueno, pero hay mejores temas originales. Please Please Me es mucho mejor tema. De los cuatro temas de los singles, el mejor es Please Please Me, ya lo digo. I Saw Her Standing There. Bueno, está bien, qué sé yo.
hay una sobreestimación de la versión del single porque la toca Ringo. Hay hasta un video de Stuart Copeland que los que defienden a Ringo lo publican como diciendo, uy, mirá la diferencia que hace Ringo. Está bien, sí, la mejor versión es la que toca Ringo, pero no por Ringo. Es un tema que, aunque lo toque John Bonham, el tema sigue siendo un tema normal. Pero bueno, luego sigue Is I Love You. Otro tema de Paul. Si se dan cuenta, los singles fueron dos temas de uno y dos temas de otro. Y P.S. I Love You es la peor de las cuatro de los singles. ¿Por qué? Porque es unida para mí totalmente equívoca. Es un tema que... Mirá lo que voy a decir. Siendo un tema precario y simple, peca de sobreproducido. ¿Por qué? Porque hay muchos coros en el tema que al tema no le hacen falta. Hay tantos coros que por un momento no entendés quién está cantando. La voz de Paul, que es la que tendrá que sobresalir más, queda tapada y no le queda bien al tema. La única parte que está buena es el final, cuando canta una parte Lennon, una parte Harrison y una parte Paul. Send my love, the letter, oh, send my love to you, you know I wanted to. Esa parte está buena. Pero claro, para llegar hasta ahí tuviste que nadar en un río. Mejor no digo que era el río. Está bien, empieza el obvio. Qué sé yo, es mala. De los temas originales de ellos, y es la peorcita. Luego viene Baby It's You, un cover. El peor cover del disco. Lejos, para mí el peor cover. No, el peor cover es Boys, pero de los temas cantados por ellos, por Lennon McCartney, es el peor cover del disco. No te digo que este tema es irritante, no llega a ese punto, pero los coros son horribles. Por algo nunca más volvieron a hacer coros con este tipo de estilo. Ya la, no queda. Y decir que la canta Lennon, porque acá es lo remarco a Lennon como cantante. Este tema lo llega a cantar Paul y es peor todavía. Pero la voz de Lennon, con esa carraspera que tiene, porque encima cuando grabaron el disco, Lennon estaba mal de la garganta, y esto se nota en el disco. Bueno, viste, te la hace más afable, le mete más sentimiento. Este tema lo llega a cantar Paul y te querés morir. Un tema mal. Luego viene Do You Want to Know a Secret, un tema original de ellos. Eh, que bueno, Do You Want to Know a Secret, como dato, el título viene inspirado de la canción, la parte musical de Blancanieves, la película Blancanieves de Disney, cuando ella va a cargar agua al pozo y le dice al pájaro, ¿Do you want to know a secret? Lennon le gustaban mucho las películas de Disney, le gustaba mucho el music hall y bueno, se inspiró en eso. El tema lo canta Harrison, este fue el primer tema que graba Harrison y acá se nota de nuevo que su voz le faltaba madurar. Acá sí que se pega unas desafinadas que son terribles. En una de las últimas partes se va de tono totalmente. Lo que pasa es que este tema es cortito y es mejor que Chains, entonces se disfruta más. El puente está muy bueno. Esa parte está bien, me gusta. Perdonen mi inglés, ¿no? Pero bueno, sé pronunciar los títulos, pero tampoco cantar tanto. Y está buena, qué sé yo, fluye, es funcional. Funciona, vos la escuchás y pasa y te gusta y entras en el mood que te propone la canción. Bien. Luego viene A Taste of Honey. Esta es una canción, un cover que propuso Paul. Era uno de los temas favoritos de Paul. Perteneció a una obra de teatro del mismo nombre. Y era el típico. Fue un tema que salió eh, muy poco tiempo después que terminó la Segunda Guerra Mundial. En Inglaterra se lo asocia mucho con eso, porque hay como una especie de música que tienen los ingleses que va un poco de la mano con ese contexto, las letras. Esta letra, por ejemplo, la de un tipo que vuelve y no se dice bien de que vuelve, pero es como medio implícito que vuelve de la guerra. Y este fue el tema que comenzó la relación entre Paul y George Martin. ¿Por qué? Porque estaban en el hora del almuerzo y Paul se fue solo de un momento a otro sin avisar a grabar ese tema solo y empezó a hacer las armonías él y todo. Y ahí George se dio cuenta que este era un perfeccionista asqueroso. El más perfeccionista de la banda. Y el tema está bien, yo aprendí a apreciarlo con el tiempo. A mí antes no me gustaba, pero cuando arranqué a escuchar el disco, que este disco yo me lo conozco de papá, pero obviamente para analizar hay que escuchar más, ponerse, escuchar y todo. Me gusta, entiendo el por qué está ahí, está muy bien metido en todo el disco. Más adelante, al principio, por uno diría, bueno, te agarra el disco menos cansado, lo disfrutas más, no. Está perfectamente ubicado. Y después viene There's a Place.
Con Dersa Place ocurre algo que es lo siguiente. Dersa Place es un tema muy querido en Argentina. ¿Por qué? Porque es el tema favorito de los Beatles de Charly García. Porque Charlie cuenta que fue el primer tema que escuchó de ellos y lo volvió loco y le encanta. Y eso hace que muchísima gente que no tiene opinión propia repita que es un temazo y les gusta por eso. Cuando el tema es una canción común que de los temas originales de ellos es flojo, es flojo. Es más cortito. George Martin les dijo, están perdiendo tiempo grabando esto, los apuró, habían grabado 2 tomas, querían grabar 3 más y le dijo, no, graben una más y ya está, porque se cansó. Y el tema es una canción común, con una armonía que está muy buena la armonía vocal, pero elogiarles las armonías vocales a estos tipos es como elogiarle a Messi un gol de penal. A estos tipos se le caían de las mangas las armonías vocales buenas. Y este tema está bien, pero nada más. Nada más. Agua, porque sin agua no se puede. Y después viene, para mí, el mejor tema del disco, y que hace para cualquier persona que escuche el disco, esto como una opinión muy generalizada, y es cierta, por más que sea generalizada, un tema que lamentablemente en nuestro país, en Argentina, no se lo toma en serio, que es Twist and Shout. ¿Y por qué no se lo toman en serio? Porque es el tema de Tinelli. Este tema está instaurado en el inconsciente colectivo argentino como el tema de Tinelli, el tema de Showmatch. Tan 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 y es una lástima porque es un tema increíble donde Lennon demuestra nuevamente por qué dije lo que dije y por qué sostengo que es uno de los mejores cantantes, el mejor de la década de los 60 y el más importante. Porque lo que transmite Lennon en este tema es impresionante, te pone los pelos de punta. Si sos pelado también te pone los pelos de punta. Porque es una canción impresionante. Lennon cala descose toda como cantante. Toda. Es un tema que fue el último que grabaron en esa sesión que duró todo un día. Lennon llegó con la garganta jodidísima, se tuvo que tomar 2, 3 mentas y lo grabó en una sola toma, porque no podía grabar más. Y la rompe todo y es el tema más Beatle del disco sin ser un tema de ellos. Y es de las canciones más Beatles que conozco que no es un tema de los Beatles. Y es buenísima, buenísima. Funciona todo en este tema, la banda, lo bien que toca. Acá Ringo la rompe toda como baterista. Los últimos golpes del final son impresionantes. El después del esas partes también como el tema va cargando tensión con los coros hasta explotar con la voz de Lennon, la guitarra. Es buenísimo Twist and Shout. Es un cierre de disco espectacular y es una canción espectacular que funciona aún mejor como cierre de disco, porque si este tema vos lo pones a la mitad, medio que pasa sin pena ni gloria. Pero es perfecto, perfecto. Y bueno, así terminamos el análisis de Please Please Me. ¿Qué conclusiones podemos sacar de Please Please Me? Que es un disco bueno, fresco, nada suena más así, se entiende porque fue un pilar, más que este el próximo y lo que pasó entre este disco y el próximo, para la invasión británica. Porque esto, nada sonaba así en esta época. Vos lo pones dentro de su género, que es el Mercy Beat, el Beat y todas esas cosas, y es uno de los mejores discos que hubo hasta ese momento dentro de ese género. Y hecho por músicos que no eran destacados en sus instrumentos. Por ende, Prime es un disco que sale muy bien parado, que fluye muy bien, que es un buen disco y un mejor debut. Así que bueno, eso, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse, coméntenme qué les pareció, algo que tengan que mejorar de los videos, algo bueno, algo malo, siempre constructivamente, que yo busco mejorar. Y si alguno quiere una discografía o que haga un análisis de algo, me lo pide, no tengo problema. Un saludo y muchísimas gracias. Chao.